Que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Quiero hablar sobre la mente. Dice Proverbios 23:7 que cuando vas a la casa de un rico y comes y todo lo demás, tienes que cuidarte porque Él te está ofreciendo, pero como es su pensamiento, así es Él. ¿Qué nos dice la Biblia de sabiduría? De que la gente es lo que piensa. Y cuando leemos la escritura en el libro de Génesis nos damos cuenta de que el ataque que hizo Satanás a Eva fue en su mente. Es la mente. Cuando yo veo a una persona decapitar a otra por un asunto religioso, verdaderamente me conmueve cómo ha sido engañada esa persona. O las personas que se criaron en la selva, que eran caníbales, como un ser humano se come a otro, porque él piensa que está bien. Y ese ha sido el trabajo del enemigo. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. ¿Se fijan? Muchos de nosotros cuando venimos a la casa del Señor o venimos a Cristo y nos entregamos a Él, traemos costumbres y cosas que nos parecen bien, pero realmente delante de Dios no está bien. Pero nuestra mente nos dice, por eso la Biblia dice en Efesios 4, 23, 24, renuévense por el espíritu de la mente. ¿Se fija? Hay que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Cuál es la base? La palabra de Dios. No es lo que diga un pastor o un predicador. La palabra de Dios es la guía para nosotros y renovar nuestra mente. Dice, despójate del viejo hombre que está vestido conforme a los deseos engañosos de su carne, o sea, es decir, de sus deseos, de su mente. La Biblia dice que ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu, pero cuando usted ve que matan a alguien o una mujer que se vuelve promiscua, o un hombre que es mujeriego, o piensa que si tiene una mujer hoy y dentro de 3 semanas tiene otra, eso no es nada malo porque no es seguido. O igualmente la mujer sí lo hace, pero sin embargo, eso está en su mente, en su carne y en su espíritu, que tiene que ser liberado por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando vienes a Cristo, está la lucha entre la carne y el espíritu. Por eso hay que alimentar el espíritu, la mente, con la palabra de Dios. Tenemos muchas prédicas. Pongo un ejemplo. Cuando Esdras estaba leyendo la palabra junto con otros sacerdotes y haciéndole entender al pueblo, ¿usted cree que ese culto duró 2 horas como el nuestro? No. Dice que fueron 3 horas arrepintiéndose, 3 horas orando. Sí, yo estoy hablándole. Estudiando la palabra, 3 horas, va al 6. Fueron 9 horas que duró ese servicio. 9 horas. Hoy en día, todo es como el TikTok. 3, 4 minutos, 2 minutos, 1 minuto, todo rápido, todo lo queremos rápido. Jesús dijo que escudriñáramos las escrituras. Él no dijo que escucháramos las escrituras nada más. En la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, era porque en esos tiempos la gente no sabía leer. Pero tú sabes leer la palabra y puedes analizarla y digerirla, porque escudriñar es desmenuzar, investigar, no aceptar todo lo que te digan, porque por ahí hay muchos engañadores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hombres de Dios, enseñando por dinero o por que le deje un like en la tele. Entonces, cuando aprendemos esto, nosotros comenzamos a cuidarnos. Tengo que renovar mi mente, tengo que aprender. Guíame, Señor, ayúdame, revélame, háblame a través de la palabra. Quiero aprender, quiero entender. Y Dios te va a dar entendimiento. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual te dará abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque no crea que el que hace eso va a recibir algo de Dios. Pero también en 2 Corintios capítulo 10, verso 5, la Biblia dice lo siguiente, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y toda altivez
que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Orgullo. Fortalezas son estructuras mentales que están en nosotros, que tienen que ser derribadas por el poder de la palabra de Dios. Estructuras mentales que se forman, barreras, que usted le habla la palabra y están ahí en el culto con los ojos así. No entienden. Porque tienen barreras mentales que tienen que ser rotas por el poder del Espíritu Santo. No solo por hablar y hablar. La palabra sola no dice, la palabra tiene que ser sazonada con sal, ungida por el Espíritu Santo para romper esas barreras. Y dice, y toda altivez, el orgullo. Hay veces no queremos cambiar ciertas cosas. Y decimos, es que yo pienso así. Están equivocados. Dicen que la Biblia es misógena, que los hombres somos machistas porque hablamos de la palabra de Dios de esa manera. No, señor, eso es lo que Dios estableció. Y así es que funciona. Si no funciona así, el mundo se viene abajo. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Si la iglesia pierde su esencia y su forma de manejarse, ya no funciona, no sirve. Y el mundo se corrompe. Eso es obra de Satanás. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucho orgullo hoy en día dentro del pueblo de Dios. Y la gente que viene, que tiene cierta preparación académica, piensa que los que estamos en la iglesia somos ignorantes. Estoy hablando de psicología en estos momentos. Eso es psicología bíblica. Entienda, la mente es el taller del diablo. Y él va a jugar con tu mente de acuerdo a tu forma de pensar. Te estudia y te ataca. Y luego tú comienzas a actuar como piensas. Vas a la iglesia, escucha, esto no me gusta, no estoy de acuerdo, esta es mi manera. Eso no es de Dios. Examina lo bueno, reténlo, si es bueno, de acuerdo a la palabra, si no, recházalo, porque hay cosas que la gente predica que no están en la palabra de Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre, renovarnos por el espíritu de nuestra mente, llevar todo pensamiento cautivo al Señor. No decir, bueno, es que yo pienso así, y yo hablé con Dios y Dios me dijo, y no, Señor. ¿Qué dice la palabra? Como le digo el Señor a Satanás. ¿Qué dice la Escritura? Le decía a los fariseos. Y Satanás, no, la palabra dice a los fariseos. ¿Qué dice la Escritura? Todo en base a la palabra. Él decía que el Espíritu vendría conforme a la Escritura. Cuando Pablo habló de Cristo, digo, nació, vivió, murió y resucitó conforme a la Escritura. Dios nos ayude. Dice que nuestros pensamientos tienen que estar llenos de la palabra de Dios. Dios te bendiga.